Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Vamos con otra nueva receta de pan. Un pan riquísimo, muy fácil de hacer y que estoy seguro que te va a encantar. Voy a preparar medianoche. No hay cumpleaños, sino unas buenas medianoches. Y en esta ocasión casera, mucho mejor. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranco directamente con la receta para que no se haga muy largo el vídeo y porque los ingredientes te los dejo al final y en descripción también, pero te los voy a ir detallando a medida que los vaya poniendo. Lo primero, bowl o cuenco, cantidad de agua 125 gramos, 15 gramos de leche en polvo y 50 gramos de azúcar común. Tan fácil como esto, lo ponemos todo en nuestro bowl y le vamos a dar aquí hasta que disuelva un poquito. Podemos poner el agua ligeramente templada, que no pase de los 30-35 grados y de esa manera conseguimos que ahora el proceso se haga un poquito más rápido. Levadura fresca, cantidad 25 gramos. Siempre hacemos esto antes de usar la levadura. Le damos un apretón para ver que esté bien fresca. Si está fresca, se va a desmenuzar como está pasando en mi caso. Toda para adentro y le voy a dar aquí una buena mezcladita. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a dejar descansando durante unos minutos mientras que preparamos los siguientes ingredientes. Y mientras que yo me quedo aquí dándole a mi leche ya con la levadura, te recuerdo que aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo, martes, jueves, sábado. Acuérdate, si no estás aún suscrito al canal, dale a la campanita y suscríbete y te agradezco de corazón. Bueno, ya tengo aquí bien mezcladito todos mis ingredientes. Pongo papel film arriba de nuestro cuenco y lo voy a dejar, como te he dicho antes, a temperatura ambiente durante aproximadamente media hora. No tiene que ser exacto. Pasó la media hora, me pongo con el resto de ingredientes. Harina de fuerza, ya sabes, harina que tenga una proteína de 12-13% aproximadamente. Si no consigue harina con tanta de fuerza o harina común, o lo también solamente vas a tener en cuenta que tal vez la hidratación tiene que ser un poquito menos. Si no, cuando te pongas a amasar y veas que se pega mucho, le vas añadiendo más harina hasta conseguir la textura que tienes que tener para este pan. Hueco en el centro, el famoso hueco del centro, y añado 3 huevos. 3 huevos. Aquí muy importante el tamaño de los huevos. En esta ocasión voy a usar tamaño M. ¿Por qué? Porque es importante. Si los huevos son más grandes o más pequeños, va a variar la hidratación que necesitamos. Así que eso lo tienes que tener muy en cuenta. Si usas huevos más grandes, ten en cuenta que tal vez necesites un poquito menos de líquido. En vez de 125, que es la cantidad de la receta, ponle 100 y ya va ajustando. Y si no, le vamos añadiendo luego harina después. Sus 3 huevos. Y añadimos una cucharadita de miel, la miel más rica que tenga, que son unos 10 gramos aproximadamente. Si donde vives se consigue extracto de malta fácilmente y quieres usarlo en lugar de miel, no hay ningún problema, puedes usarlo también. Cantidad, lo mismo, una cucharadita, unos 10 gramos de extracto de malta. Ya pasó media hora aquí, fíjate, tampoco hay gran diferencia en mi mezcla. La añado a todo y continúo integrando. Voy a ir bajando harina ya. Y poco a poco voy a ir formando mi masa. Fíjate cómo estoy haciendo aquí. Vas dándole, poco a poco vamos a conseguir ir formando nuestra mezcla de pan. En el momento que tenemos la mezcla ya, así como ves que ya prácticamente integró todo, voy a añadir la sal y la materia grasa. Bueno, el resto de materia grasa, porque ya en los huevos ya iba parte de la materia grasa de la receta. Una cucharadita de sal, una cucharadita, así, con colmo son 10 gramos de sal para medio kilo de pan, 10 gramitos de sal y mantequilla, que en esta ocasión voy a agregarle 50 gramos de mantequilla que he metido antes en el microondas y la he dejado que se ponga un poquito blanda. Mantequilla pomada, si la mantequilla está muy dura para este paso que estoy haciendo ahora, va a ser muy complicado. Y ahora solo falta anillo fuera, manita limpia. Y acabamos de integrar en el bowl. Voy a darle hasta tener todo prácticamente integrado. Fíjate, cuando ya veo que no tengo harina seca, me lo llevo a la mesa y comienzo a amasar. Aquí viene el momento, que como esta receta lleva mucho huevo, como te he dicho antes, puede ser que te sobre un poquito de hidratación. Si ese es el caso, ahora de a poquito le va a ir añadiendo. Pero fíjate, si tienen el tamaño M como el mío, con este poquito que yo le estoy añadiendo va a poder amasarlos perfectamente y los va a amasar a una mano, a 2 manos, como tú hagas normalmente. Tiempo, en 10 minutos tendrías que tener la masa como yo la tengo aquí.
una masa lisita, fácil de trabajar. Esta en realidad es una masa que es una gozada. En el momento que consigue domarla, que ya no se pega, porque al principio se va a pegar un poquito, es una masa muy agradable. Y ya una vez que la tienes así, ni te digo. Ahora va a ver los siguientes pasos. Qué gozada de masa. Bueno, el bowl, como siempre, para el primer levado en bloque, lo aceito. ¿Por qué? Porque ahora voy a conseguir que después de este levado la masa salga perfectamente. Aceitito por arriba de la masa también para que no nos genere costra, y por si fuera poco, un papel film por arriba, y así ya me aseguro 100%. Una vez que lo tengo bien colocadito, lo voy a dejar levar hasta doblar volumen. Esto va a depender mucho de la temperatura. Fíjate, aquí yo estoy a 20 grados, va bajando 20, 19 grados y tarda en levar el doble del volumen 1 hora 20 minutos. Si tú estás a más temperatura, si estás por ejemplo a 25 grados, probablemente tarde unos 55 aproximadamente. Eso ya lo vas a ir viendo tú y te vas a ir dando cuenta cuánto tiempo necesitas tenerlo. Pero vamos, 25 grados, unos 50 minutos, y ya si ves que hace un poquito más fresco, puede tardar 1 hora, 1 hora y 20, 1 hora y media incluso, no hay problema. Todo eso ya lo checas. ¿Qué voy a hacer? ¿Has visto que bien ha salido del cuenco? Bueno, eso es por el aceite que le puse. Si no se lo pones, va a ser un poco más complicado sacarlo y ahora no vas a poder trabajar tan cómodamente. Mira lo que te decía antes de la masa. No me digas que no es una maravilla. Lo hago así, lo desgasifico, hago un cilindro. ¿Por qué? Porque ahora voy a pesar bollos de 50 gramos. 50 gramos es el peso que yo creo que tienen que tener la medianoche. Ahora, tú ya las vas a hacer del tamaño que quieras. Las tengo aquí boleadas porque voy a hacer medianoche redonditas. Podríamos hacerlas también ovaladas. Eso ya lo voy a dejar a tu gusto. Se hacen de ambas maneras y en realidad lo único que cambia es la forma, porque el sabor es exactamente el mismo. Y lo voy a tapar bien con film y un paño de cocina y lo voy a dejar levando 1 hora a temperatura ambiente. Voy a precalentar el horno y has visto que he puesto un recipiente con unas piedras dentro. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que luego me genere más vapor al añadirle agua después. Fíjate, lo he puesto a 220 grados y lo pongo a precalentar. Y mientras preparo mi doradura, que en este caso va a ser una doradura que a mí me gusta mucho, que es yema de huevo con mantequilla pomada que he metido en el microondas en descongelar unos segundos, y hago una mezcla así. ¿Qué pasa? De esta manera consigo una doradura muy espesa que no me va a chorrear mucho en nuestro pan. De esta forma se me queda una pintada muy bonita que espero que te encante cuando la hagas. Ya tengo aquí mi bollo de pan levado. Pasó 1 hora y le voy a dar su pintadita. Fíjate cómo la doradura queda muy espesa y de esta forma no chorrea demasiado, tampoco me mancha el papel de silicona que tengo abajo. Papel de silicona, bueno, si no tienes papel de silicona, puedes usar papel de horno perfectamente. ¿Ha visto? Le pongo agua a las piedras y si no tienes recipiente con piedra, no hay problema. Directamente rocía un poco el interior del horno y bajamos la temperatura a 190 grados. Tiempo en mi horno, 12 minutos. 190 grados, 12 minutos y tenemos estos panes así. Tú fíjate, ve chequeando tu horno, que sabes que cada uno tiene sus mañas. Si ves que no están todavía tan doraditos, déjalo un minutito más. Y si ves que se están dorando mucho, sácalo un minuto antes, no hay problema. Ya los tengo listos y los voy a dejar reposando sobre rejilla. En el momento que salen a la rejilla, y ahora pues ya los vas a dejar durante 20-30 minutos que pierdan un poco la temperatura y los tienen listos para usar. Este es un pan que va perfecto para cumpleaños, celebraciones. Te voy a enseñar qué tal quedó por dentro. Voy a hacer también un bocadillito, un sándwich. Mira qué miga tiene, qué maravilla, un sabor riquísimo, que cuando lo hagas te digo una cosa, no lo vuelves a comprar. Voy a hacer el que más me gusta a mí, jamón de york y queso con mayonesa en una cara, mostaza en otra, riquísimo. Este pan lo puedes congelar y te aguanta perfectamente un par de meses y lo sacas y está como recién hecho. Bueno, como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides, en la descripción también te los dejo. Y ahora sí, a probarlo. Delicia. Tu medianoche lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encante, la disfrutes y me dejes en comentarios si es verdad o no que son riquísimas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.